Ok, gracias. Sí, gracias. ¿Hoy? Aquí. Bueno, volvemos a comenzar. Pues, buenas tardes a todos los presentes para continuar con la segunda plática magistral de este seminario de evaluación 2021 con el tema "Es mejor saber un poco de todo que todo de un poco", valoración de un rancho ganadero, por parte del ingeniero Roberto Ibarra, quien es catedrático de la Universidad Autónoma de Zacatecas. A su vez, pues él cuenta con, es ingeniero agrónomo forestal, cuenta con un diplomado en control ambiental, es especialista en evaluación de bienes inmuebles, con orientación en inmuebles agropecuarios y con orientación en negocios en marcha. Cuenta con más de 24 años de actividad evaluatoria, con registro en la CNBV y en el parador de peritos de los siguientes instituciones bancarias, como es Banorte, Banregio, Banbajío, Banco B por Más, del INDAVI, del Consejo de la Judicatura Federal y SOFOM. También tiene participación gremial por parte de la CONAVAPI, la CEBESH, la COBAMEX y FECOBAL. También es docente invitado por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas desde el 2014 para la impartición de la materia de evaluación ganadera dentro del plan de estudios de la especialidad en evaluación con orientación de bienes agropecuarios. Es ponente en el programa de capacitación 2019 del INDAVI e impartición de cursos de capacitación para varios colegios o asociaciones de evaluadores en México, como también ha sido ponente de varios cursos de capacitación en 2020-2021 por parte de la CONAVAPI, para el INDAVI y varios colegios en evaluación en México. Entonces, una bienvenida, ingeniero. Nosotros de antemano ya tenemos pues, experiencia en sus clases con la especialidad de agropecuarios de la UAS. Y bueno, le damos su bienvenida para que comience con su plática, por favor. Bien, gracias a todos. Antes que nada, agradecerles por su invitación. Una vez más, les vuelvo a mandarles un gran y cordial abrazo y felicitaciones por su aniversario. Muchas gracias. Ahí van sumando, ya llegaron a los 20 y tantos años, eso es muy bueno, habla muy bien de ustedes, eso está muy, muy padre. Y bueno, el tema que vamos a hablar ahora, si me permiten compartir pantalla, perdón. Y mientras que la compartimos. El tema es muy específico sobre la evaluación de bienes agropecuarios, de bienes específicamente de bienes ganaderos, y es resultado de lo que he estado yo viendo en los últimos años en los avalúos específicamente pecuarios de ranchos ganaderos. Está habiendo un cambio de cultura, un cambio de actividades que nos obligó pues a meternos más a estudiar esto, el por qué y el cómo. Y lo que vamos a ver a continuación es una muy breve reseña de los conceptos de manejos y sistemas de manejo de ganado y de pastizales. Entonces, es muy poquito el tiempo que tenemos, es mucha la información, y yo espero que que les guste. Estoy a la orden para los comentarios que haya lugar, ¿no? Entonces, aquí voy a compartir pantalla. Ya estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Ok, aquí estoy, permítanme. Aquí lo tengo, ya están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, ya me se está checan. viendo, ya se está viendo la Okay. presentación. Ok, entonces voy a iniciar la presentación con una serie de preguntas, con dos preguntitas que les hago al público. Así que que están aquí, ya están expuestas. Y que quisiera una breve reflexión de ellas. Si alguien quisiera participar ahorita con alguna pregunta, con alguna respuesta, adelante, o continuamos con la presentación y vemos posibles respuestas que den a ello. Estas imágenes son de dos ranchos que visité en el mes de mayo. Dos ranchos ubicados en diferentes zonas y con dos sistemas de manejo totalmente diferentes, ¿no?
Uno, un sistema de manejo tradicional y otro, un sistema de manejo nuevo. O no nuevo, es un sistema de manejo que está dándole mucho beneficio a la sustentabilidad. Entonces, permítame tantito, déjame avanza la página. Lo que vamos a ver es ganadería y medio ambiente y desarrollo, la biometeorología y el ganado bovino, pastizales y ganado. Okay. Bien, esta es otra pregunta por la que también quiero empezar, ¿verdad? ¿Por qué es tan difícil para los seres humanos trabajar con la naturaleza? Es decir, imitar o mejorar los sistemas naturales. Aquí traigo un problemita con las pantallas, déjenme ver, es que estoy viendo... déjame ver un momentito. Es que aquí voy a aparecer, nomás quisiera ver, es que me aparece todo el menú de la vista. Aquí, adelante, nada más. Ok, entonces volvemos a compartir. Ahí está, ok. A esta pregunta es de lo que vamos a hablar, de lo que de lo que encontramos en un rancho y muchas veces no nos percatamos, ¿no? La asociación del ser humano con la naturaleza no es buena por varias razones. Su actitud es de dominancia llevada por la codicia, la ignorancia y la arrogancia. En lugar de mejorar los procesos naturales, trata de eliminarlos y reemplazarlos por aquellos inventados por él mismo. Obedecer los sistemas naturales. Tenemos dos opciones muy claras. O aceptamos la supremacía de la naturaleza y sus leyes resultado de ello, o aceptamos la supremacía de la naturaleza y sus leyes, resultando de ello las armonías, o seguimos los caprichos y arbitrariedades del hombre y nos preparamos para un caos inevitable. En la actividad ganadera, si deseamos armonía y productividad sustentable, necesitamos mejorar los procesos naturales y acelerar la selección natural. A ver, permíteme aquí. Aquí va a estar mejor. Okay. Cambiando paradigmas. Lo primero y lo más importante para lograr armonía es plantearse una meta apropiada, universalmente aplicable, concisa y cumplir tanto con los requerimientos económicos como ecológicos. Una meta que los cumple es máxima ganancia sustentable por hectárea. Las cuestiones sociales involucradas en llevar un negocio exitoso son extremadamente importantes, así como es importante también las cuestiones relacionadas con el manejo apropiado y las prácticas de crianza, que aunque no sean parte de la meta, sí están relacionadas con el logro del objetivo. Mejorar los procesos naturales. Algunos de los procesos naturales que pueden ser mejorados son incrementar la efectividad de la lluvia, la disponibilidad de nutrientes para las plantas, la aireación del suelo, el flujo de energía solar y mejorar la composición de las plantas. Todo esto se puede llevar a cabo en el pastizal con un manejo adecuado de bocas y pezuñas de ganado bovino como gran consumidor de pasto. Otro ejemplo es la crianza de ganado resistente a las garrapatas y a las enfermedades que transmiten, que no se requiera de químicos que dañen el ambiente, el uso apropiado de tecnologías a nivel de rumen para incrementar el consumo y utilización de pastos y arbustos. Acelerar la selección natural. En términos de crianza de ganado, la misión debe de ser la supervivencia del más apto, más productivo en el pastizal y el rápido crecimiento de estos genes, ya sea como un individuo o como un hato. Esto puede hacerse fácilmente y el conocimiento teórico y práctico ya se tiene para los ganaderos, ya se tiene para que los ganaderos obtengan cuando menos el doble de ganancia en una base sustentable. Y este posiblemente sea el detonador del que me hizo hablar del tema y de iniciar investigaciones al respecto, porque se están viendo casos en que tenemos una doble ganancia o ganancias mayores y cargas animales mayores a los que normalmente estamos viendo o tradicionalmente estamos acostumbrados a ver. Cambios estructurales y su impacto.
El sector pecuario atraviesa una compleja transformación de carácter técnico y geográfico que está desplazando el eje de los problemas ambientales causados por el sector. El pastoreo excesivo aún ocupa y degrada áreas extensas de tierra. Sin embargo, hay una creciente tendencia a la intensificación y a la industrialización. La degradación del suelo. La ganadería es con gran diferencia la actividad humana que ocupa la mayor superficie de tierra. El área total dedicada al pastoreo equivale al 26% de la superficie terrestre libre de glaciares del planeta, mientras que el área destinada a la producción de forrajes representa el 33% del total de la tierra cultivable. En total, a la producción ganadera se destina el 70% de la superficie agrícola y el 30% de la superficie terrestre del planeta. Son datos muy duros que vemos la importancia de este sector y la cobertura que tiene, ¿no? Ahora vamos a hablar de la perspectiva de la gradación del suelo. La expansión de la producción ganadera es un factor fundamental en la deforestación, especialmente en América Latina, donde se está produciendo la deforestación más intensa. El 70% de las tierras de la Amazonia, que antes eran bosques, hoy han sido convertidas en pastizales y los cultivos forrajeros cubren una gran parte de la superficie restante. Alrededor del 20% de los pastos y praderas del mundo, un 73% de los cuales está utilizado, se está situado en zonas áridas. Presenta algún grado de degradación causado por el sobrepastoreo, la compactación y la erosión resultantes de la acción del ganado. Una situación que la gente que estamos en las zonas áridas cada vez lo vemos o lo vemos con más frecuencia al momento de hacer una visita de inspección en un predio, ¿no? De un rancho ganadero. La compactación, el sobrepastoreo y la erosión por las acciones del ganado. Estas tendencias afectan particularmente a las tierras de zonas áridas. La degradación de la tierra se puede evitar y revertir a través de los métodos de conservación de suelo, el silvipastoreo, un mejor manejo de los sistemas de pastoreo. Ahora bien, desde el punto de vista de atmósfera y clima, el sector ganadero reviste una importancia fundamental, ya que es el responsable del 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero medidos en equivalentes de CO2, un porcentaje mayor que el correspondiente a los medios de transporte. Bien, desde el punto de vista de la meteorología y ganado bovino. En este contexto, el ambiente meteorológico influye en la respuesta biológica de los animales, esto es, en la reproducción, producción de carne y leche, resistencia o vulnerabilidad frente a enfermedades. Los momentos más delicados de la relación con el tiempo atmosférico son los periodos de cubriciones, partos y lactancia. Por ejemplo, en veranos calurosos y secos es difícil que las vacas se cubran. Con tiempo caluroso se produce una disminución en los parámetros reproductivos relacionada con la bajada de la ingesta. Disminuye el líbido y la fertilidad. Los terneros nacen más pequeños y aumenta la frecuencia de abortos, pues se puede producir un retraso en el crecimiento fetal sin variar la duración de la gestación. Así es que el clima juega un papel determinante en el comportamiento y en la respuesta biológica del ganado bovino, ¿verdad? Estos son algunos datos duros con respecto a lo que vemos de la situación de los recursos hídricos. Nosotros estamos en unas zonas áridas o semiáridas y esto no se nos agudiza más la situación, ¿verdad? Estos son datos de la Conagua con respecto a las precipitaciones pluviales. El promedio del 81 al 2010 son de 740 milímetros. En el 2016 se reportaron 744 milímetros. Los fenómenos meteorológicos más comunes son los huracanes y las sequías, ¿verdad? Las sequías, lluvias menores a los niveles normales en una región, pues, ¿verdad? Estas gráficas nos dan puntual razón de lo que hemos visto, lo que dice la gráfica anterior, ¿no? En la primera gráfica, en la parte superior, vemos el promedio nacional de precipitación pluvial. Veamos que ocupa más de tres cuartas partes del país, en donde se concentra
el 77% de la población y genera el 79% del PIB. Ahí estos datos son la fuente estadística del agua. Estos datos se obtuvieron de estadísticas del agua en México con edición del 2015. Esto quiere decir que se tuvo una disponibilidad de agua de 1.650 metros cúbicos por habitante por año. En contraste, en la zona del sureste tenemos una disponibilidad de agua de 11.768 metros cúbicos por habitante por año y donde tan solo se tiene un 23% de la población y se genera el 21% del PIB. Esto nos da, la otra gráfica es muy semejante, es la que está elaborada por la CONAPO, por el INEGI, por la CONAGUA, donde se marcan los distritos de riego y donde marca la disponibilidad de agua renovable. Es en el sureste donde más llueve, pues, ¿verdad? El resto del país es donde tenemos una situación fuerte de a lo mejor mínima al promedio de la precipitación pluvial, ¿no? Así es el comportamiento del agua o las precipitaciones pluviales durante los últimos, del año 2000 a 2016, cómo se ha comportado con una precipitación promedio de 740. Ahí vemos que en el 2009 tuvimos unas sequías muy fuertes, igual en el 2011, y después de la sequía tuvimos un pico muy alto de precipitación pluvial, ¿verdad? Y de aquí en la otra gráfica, de la mano derecha, estamos viendo cómo es el comportamiento estacional de las lluvias en el país, ¿verdad? Normalmente nos llueven de los meses de junio a septiembre o de junio a octubre, ¿verdad? En las horas donde estamos nosotros estamos muy ubicados en las lluvias principalmente de julio, agosto y septiembre, ¿verdad? No sé si tengamos algún compañero asistente que esté en la zona del sureste, donde este comportamiento de las precipitaciones pluviales puede ser un poquito más extenso, ¿no? Todo esto es información gráfica para efectos de entrar en contexto cómo es que el clima influye en la ganadería, como se dijo en los párrafos anteriores, ¿verdad? Esta otra es los perfiles de precipitación pluvial vistos en tres ejes, ¿verdad? De Guaymas a Matamoros, de Puerto Vallarta a Veracruz y de Acapulco a Chetumal. Y vemos en las gráficas cómo se han comportado las precipitaciones pluviales. Esto es con respecto al eje A, ¿sí? Y vemos que normalmente en la zona de la Sierra Madre Occidental pues anda cerca de los 1,000 milímetros y en Tamaulipas en promedio anda arriba de los 500 milímetros al año, ¿verdad? Y andamos sobre una altitud sobre el nivel del mar de 2,200 metros en Tamaulipas y en Coahuila andamos sobre los 600 metros, ¿verdad? Y la otra gráfica nos muestra los ejes de altitudes, ¿verdad? Aquí vemos bien claro cómo está el eje de los Mochis Matamoros, el eje Puerto Vallarta Veracruz y el Acapulco Chetumal. Bueno, ¿Cómo está? Dígame. ¿y tú? ¿Cómo? Qué bien. ¿Cómo se está? Sí, adelante. No, todavía no. Bueno, continúo. Ok, ahora sí. Esto es el contexto de lo que vamos a hablar. Cuando nosotros vamos a hacer una avalúo de un rancho, el factor o uno de los componentes más importantes que tenemos que estar visualizando es los pastizales, es el terreno, ¿verdad? Y los pastizales es donde vamos a enfocarnos más. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Por qué está habiendo esa desertificación, ese sobrepastoreo? ¿Cómo impacta en la deseabilidad del mercado? ¿Cómo impacta en la productividad de este rancho, ¿verdad? Así pues, los pastizales con lluvias estacionales, como es el caso de las zonas áridas o semiáridas, se están degradando bajo un manejo convencional. Esta degradación es con frecuencia insidiosa debido a la resistencia de la naturaleza y al periodo de tiempo implicado. Usualmente, en donde el problema es reconocido, se culpa a la sequía y a la presencia de demasiados animales o sobrepastoreo, ¿verdad? Basta decir que el manejo convencional es contrario a los sistemas naturales y necio con la naturaleza.
Hay un grado de ignorancia y un más alto y un más alto de arrogancia en la forma en que el hombre ve a la naturaleza. El punto de vista en general es que el hombre debe de reemplazar los sistemas naturales por aquellos hechos por él mismo. En este contexto, en el contexto del pastizal, el mayor impacto de un mal manejo es la baja carga animal. Lo que se requiere para remediar esto es un giro de 180 grados en el manejo. La palabra manejo es la que vamos a empezar a ver mucho. Manejo tanto de pastizales como de ganado, ¿verdad? Bajas cargas animales representan pocos unidades animal por superficie, por unidad de superficie, ¿verdad? Esta gráfica es una gráfica muy clara de lo que pasa en el pasto cuando se está bajo un régimen de pastoreo continuo o prolongado, entiéndase, bajo un sistema de manejo convencional. La imagen que se está en el extremo izquierdo, vemos cómo está el zacate normalmente, se inicia el pastoreo, consumen el zacate propiamente y el efecto del sistema radicular se empieza a disminuir, o sea, su cobertura radicular empieza a disminuir a tal grado que está en los niveles de humedad, ¿verdad? No rebasa los niveles de humedad. Eso quiere decir que hay un volumen muy alto de raíces muertas en el pastoreo. Esto es, si vemos en el otro horizonte de la gráfica de abajo, vemos qué pasa cuando es el pastoreo igual, continuo, ¿verdad? No le damos chance, no se le da oportunidad al pasto de recuperarse. Esto ocasiona que la planta se degrade, se debilite y se muera, pues. No tengamos la riqueza de la cobertura forrajera que necesitamos o que estaba al inicio. Esto es lo que se refiere o lo que hemos visto muy comúnmente y que se le llama manejo convencional, ¿verdad? Bien. Para los ambientes húmedos con pastizales estacionales, con pastos altos en fibra, el alto impacto animal es esencial. Por el contrario, en ambientes áridos con suelos compactados, el alto impacto se requiere con menos frecuencia. Incrementar el número de animales, una densidad de carga más alta, eso implica más potreros y con el tiempo suficiente para que las plantas se recuperen después de ser consumidas, es lo que se llama el sistema de pastoreo no selectivo, que fue creado o investigado por John Hopkins. Como resultado de este sistema de pastoreo no selectivo, ¿qué es lo que se logra? Forzar a los animales a pastorear no selectivamente incrementó tremendamente la carga animal, al menos al doble, y mejoró la composición de las especies. Otro aspecto que se dio, aumentar el número de potreros o parcelas en el hato permite mejor control del tiempo, resultando un mejor comportamiento animal individual, mejor reproducción, mejor ganancia de peso, mejor lactancia, etc. Y una notable mejoría en el pasto, ¿verdad? ¿Por qué se debe esto? Hay otro sistema, otro manejo que fue investigado por Alan Savory. El primero que se llama pastoreo de corta duración. El primero en reconsiderar la importancia del todo. En este sistema de pastoreo, él le da énfasis, da los siguientes puntos como ventaja, ¿no? O como resultado de su investigación. Primero, énfasis en pastoreo en periodos cortos con periodos de recuperación más largos. Otro punto fue, estos periodos de ocupaciones y ausencias también varían entre la estación de crecimiento más corta y la de no crecimiento más larga del sistema de la cubierta vegetal. Otro punto fue más número de potreros por hato para incrementar el impacto animal y la densidad de carga y así mejorar el control del tiempo. Otro punto muy importante fue no hay deterioro del pastizal al aplicar doble carga animal. La carga animal es más importante que el comportamiento animal. Sin duda,
La degradación del pastizal no está determinada por el número de animales per se, el espacio de la tierra. Mientras más animales se tenga, se gana más dinero. A pesar de que es cierto que nada cambiará hasta que cambie el pensamiento, también es verdad que se necesita algo tangible para cambiar un pensamiento. Estas son unas muestras gráficas o fotografías, pues, de lo que se habló en los párrafos anteriores. En la imagen de la parte izquierda, perdón, vemos cómo están debidamente identificados los potreros, las lengüetas largos y angostos, y dónde está densamente el ganado pastoreando, ¿verdad? Entonces, aquí la clave es identificar el punto óptimo donde el nivel de impacto sobre el pastizales y el desempeño del animal en el lote hagan la máxima rentabilidad por hectárea. En las gráficas siguientes vemos cómo es el comportamiento. Aquí en la parte superior vemos que alta carga animal con periodos cortos de tiempo. Y en la parte inferior, la fotografía inferior, estamos hablando de una revisión de macollado, vida y cobertura del suelo. Estos sitios vegetativos o este tipo de vegetación, es probable que ustedes las encuentren más cerca de donde están ustedes, posiblemente en Tamaulipas, en el norte de Veracruz, en aquellas zonas, ¿no? En la Huasteca, ¿no? Un poquito más húmedas, con mejores precipitaciones pluviales. No quiere decir que nada más ellos funcionan en todo tipo de climas. Bien, este es otro principio. Hacer crecer dos pastos en donde antes solamente crecía uno. La única forma de producir más pasto en forma sustentable es imitando la naturaleza. 1 más 1 no es igual a 2. En el mundo mecánico, 1 más 1 es igual a 2. En el mundo natural hay demasiadas fuerzas interactuando al mismo tiempo como resultado de diferentes acciones, como para que sea una suma tan sencilla. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la saliva. En trabajos realizados en Estados Unidos de América, probaron que la tiamina, la vitamina B1, presente en la saliva del ganado, estimula el rebrote en los pastos consumidos por este. El efecto es mayor en suelos poco fértiles bajo condiciones de excesivo consumo, cuando se tienen efectos de sistemas de pastoreo convencional. A esto se pretende llegar. Esto es una gráfica de una tendencia de pasto con 17 meses de reposo. Son 17 meses de reposo porque es la tendencia que podría suceder en algún potrero o en algún rancho en sistemas áridos, ¿verdad? En sistemas semiáridos, como pueden ser los que están en la zona norte del país. Y vemos cómo es el comportamiento de una forma gráfica, pues, ¿verdad? Cómo se requieren los 17 meses para que logremos una cobertura de forraje suficiente. Por eso es la importancia de tener muchos potreros, porque estamos rotando de forma acelerada, dándole oportunidad a que se descanse y se crezca, ¿no? La gráfica de abajo es cómo se comporta la planta bajo las tres condiciones: cuando tenga agua, se tenga tiempo suficiente de recuperación y el clima y la temperatura adecuada, ¿eh? Aquí en la primera imagen, a la mano izquierda, está la planta, está el suelo, en la parte de abajo es la raíz, y esta es la llamarada de crecimiento, ¿no? Se la llama energía negativa al crecimiento hacia la parte superior y energía positiva a lo que es el sistema radicular. Cuando se empieza a hacer la tercera hoja, en la tercera hoja es cuando se empieza a hacer la fotosíntesis. Veamos el dibujo del lado extremo derecho y vemos cómo la acción de los insectos y la introducción de los micronutrientes es fundamental en estos sistemas, ¿no? Cómo favorecen a ello y cómo está constituida una planta en tres segmentos. Del suelo para arriba, el primer tercio, básicamente es la pura fibra. En el segundo tercio es donde están los macronutrientes y en el primer tercio, el tercio superior, es donde está la energía.
Cuando el animal entra a un potrero, obviamente llega y come lo más tierno y come las puntas, del brote del vegetal, ¿verdad? La idea es que tengamos un factor de uso ideal para que no lleguemos a que la planta esté sobreexplotada, ¿no? Control del impacto ambiental. Algún grado de impacto ambiental, la concentración de estiércol y orina, el cultivo del suelo, plantas pisoteadas, árboles y arbustos caídos, es necesario en todos los ambientes y esenciales en ambientes de lluvias estacionales. Cada ambiente tiene un impacto límite, ¿verdad? No podemos establecer una regla para un impacto para que sea como genérico para todo, ¿verdad? Tenemos que buscar la concentración del impacto que nos va a favorecer la concentración de orina, estiércol, las bocas y pezuñas que están pisoteando este terreno, que están removiendo esa cubierta compactada para reincorporarlas al suelo que sean fértiles y que sean motivo de regeneración, ¿verdad? Cuando se refiere a densidad de carga, se refiere al número de animales presentes en un espacio de tierra por un determinado tiempo. Una densidad de carga de 1000 cabezas por hectárea no necesariamente se refiere a 1000 cabezas en una hectárea, ya que 100 cabezas en un décimo de hectárea es equivalente a 1000 cabezas por hectárea. Incrementar la densidad de carga, es decir, potreros más pequeños, primero tiene muchas ventajas. Primero, disminuye la selectividad del pasto, o sea, se hace un pastoreo no selectivo. Segundo, se aumenta el disturbio de las plantas y el suelo extremoso, y el suelo al extremo. El efecto de manada que Alan Savory durante más de 20 años estuvo observando en las manadas de África, ¿no? Y el otro autor del pastoreo no selectivo también hizo sus investigaciones en África y en Estados Unidos. A esto se refiere con densidad de carga. Y creo que queda muy claro por qué es importante ver potreros más pequeños para aumentar cargas, ¿verdad? Esto sería una gráfica de lo que se está diciendo, ¿verdad? Pequeños potreros, altas densidades, pocos espacios de manejo y periodos de recuperación largos, ¿verdad? Aquí vemos que en la primera parte del lote 1 al 18 son lotes de 1600 metros, se pastorea 2 días por potrero, que son igual a 36 días, ¿verdad? En los que están en la parte derecha son lotes más pequeños, son lotes de 1000 metros, del 19 al 28 son lotes de 1000 metros, se potrea un solo día por 10 días, ¿verdad? La rotación en total es de 46 días, es decir, que el animal que entró en el potrero 1, cuando vuelva a volver otra vez y dar la vuelta, ya la planta tuvo 46 días de recuperación. Esto es para este tipo de clima, este tipo de impacto, ¿verdad? Posiblemente, y insisto mucho en esto porque no tiene que ser una regla genérica, eso es muy importante. Tenemos que observar el clima y el comportamiento de la vegetación según sea la zona. La complejidad y simplicidad de la naturaleza. Al contrario del mundo de la mecánica, donde las partes pueden ser estudiadas por separado y juntarlas para formar un todo, en el mundo natural aplica lo contrario. Aquí, las partes que constituyen un todo tienen que ser consideradas desde esta perspectiva, de un todo. De otra manera, las conclusiones y prácticas serán incorrectas. Tenemos que entender que el ganado tiene un doble papel. El primero, convertir eficientemente el pasto en carne, y el segundo, mejorar el pastizal, del cual se alimentan. Todo el manejo y las prácticas de crianza deben de ajustarse a estos requerimientos. 1 por 365 días no es lo mismo que 365 días por 1. Perdón,
No es lo mismo que 365 por un día. Una vaca caminando entre dos puntos todos los días por un año definitivamente compactará el suelo y creará un sendero. Sin embargo, 365 vacas caminando entre los mismos dos puntos en un día en particular, sin tráfico posterior por el resto del año, tendrá el efecto opuesto. En lugar de un sendero compactado, habrá una amplia franja de pasto verde irguiéndose más alto que las áreas circundantes. Pastoreo de pasto fresco. Cuando el ganado se mueve a un área de pastoreo nuevo, lo primero que busca y consume son las plantas más palatables, que son las más jóvenes. Con el tiempo, la calidad del pasto declina debido al aumento de disposiciones como el polvo, el estiércol y la orina, y a la selección resultando en una baja relación de consumo. Es altamente probable que el consumo se incremente con movimientos frecuentes. Razón, estos dos son los principios del por qué se tienen estos potreros chiquitos con menor periodo de tiempo, ¿no? Esto es lo que vemos normalmente en los sistemas tradicionales de manejo. Esto es una escalada, ¿verdad? Lo que vemos si partimos en la imagen de nuestra mano izquierda, vemos el pastoreo continuo, que es normal que lo veamos muy frecuentemente, un solo potrero, grandes extensiones y carga animal, ¿sí? Entonces aquí hay una baja producción de forraje, por lo que ya se dijo, hay poca inversión y los animales tienden a ser menos dóciles, se vuelven más broncos, más, porque prácticamente no tienen contacto ni entre ellos ni entre el humano. Y la productividad y la fertilidad disminuye. Cuando tenemos potreros alternos que por lo menos tienen dos potreros en un terreno y pastorean uno y luego lo cambian otro, bueno, ya ahí tenemos una cierta ventajita con respecto al anterior, ¿verdad? Genera menos gasto energético por desplazamiento y hay un bajo costo por el mantenimiento del potrero. Y el pastoreo rotacional, que es también lo vemos muy frecuentemente en situación actual. Se necesita por lo menos 3 o más potreros, lo que aumenta la inversión de cercas, disminuye la incidencia de parásitos, aumenta la capacidad de carga y por ende la productividad por hectárea. Y el que estamos haciendo conversación de los métodos que hay, el no selectivo y el de pastoreo de estancias cortas, es el por franjas, ¿verdad? Se establecen franjas de pasturas diarias o de pastos diarios. Es recomendable en zonas donde el costo de la tierra es alto. Eso es muy cuestionable porque si aquí se está dejando ver en zonas donde la tierra ganadera relativamente no es cara, ¿verdad? Con respecto a otras partes del país, pues, ¿verdad? Pero es recomendable para todo tipo de sitios, ¿verdad? Requiere de suelos de alta calidad. Este es un paradigma que hay que romper. Ya vimos por qué. La acción de uñas, pezuñas, perdón, bocas y pezuñas, estiércol, orina y remoción de la tierra es lo que favorece mucho la regeneración del pastizal. Y el confinamiento, que al final de cuentas son los corrales, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a verlos como una parte final que hemos dejado de ver en el mercado, si ustedes se percatan de ello, en el anaquel de la carnicería, carne, o me refiero cortes de carne, que tengan la parte de la grasa un color amarillenta, un poquito más amarillo. Ya casi todo lo que encontramos es en color blanco, ¿verdad? Y esto es porque ese ganado fue terminado básicamente con alimentación a base de granos de maíz en espacios de periodo de alta intensidad cortos, ¿verdad? Engordas de alta intensidad con dietas muy fuertes de energía y de proteína, ¿verdad? Pero las bondades que podría tener una carne, como se llamaba antes, de sabana, desde el punto de vista de nutrición, es mejor que la que se produce en los corrales. Bien, otra ventaja que se tiene con este sistema
es la competencia. El ganado pastando muy cerca uno de otro y movido frecuentemente a pastos frescos se encuentra en un estado de muy alta competencia en términos de consumo, con un comportamiento de consumo voraz y un aumento en el consumo. Un aspecto muy importante que resulta de esto son los desechos en el suelo. Entiéndase por desechos el estiércol, y el pasto pisoteado sobre la superficie del suelo. No solo ayudan a la infiltración de agua, sino que también disminuyen la evaporación. Por lo tanto, esto hace que mejore la efectividad de las lluvias. En ambientes húmedos o estacionales húmedos, los desechos son rápidamente convertidos en humus, lo que incrementa la porosidad del suelo. El mantillo también se le llama. Entonces, vemos cómo el ganado, cómo interactúa con el suelo y cómo va mejorando sus pastizales, ¿verdad? Esta gráfica la puse con toda la intención de que veamos la regionalización de las zonas ecológico-ganaderas, ¿verdad? En el país existen 5 zonas ganaderas, 5 regiones bien identificadas: la región de zonas áridas, la región de zonas semiáridas, las regiones de zonas templadas, las regiones del trópico seco y las del trópico húmedo. En esta diversidad, en esta heterogeneidad de climas, de zonas ecológico-ganaderas, es donde está la gran oportunidad para hacer de este sector un cambio que realmente sea más rentable de lo que estamos viendo, ¿verdad? Más productivo. Y el reto que se tiene, ¿verdad? Porque la ubicación geográfica que tiene México es privilegiada, que le da esta diversidad, ¿verdad? Este otro mapa, pues aquí es de los coeficientes de agostadero. También nos da una muestra clara, muy identificada, de los sitios vegetativos naturales que existen en México, ¿sí? Que son muy diversos. Así es que no puede aplicar una cosa. Ambas gráficas fueron puestas con la intención de que no podemos aplicar una receta en una zona porque tenemos muchas diferencias desde el punto de vista climático y desde el punto de vista agrostológico, ¿no? Bien, vamos a hablar del ganado. Es esencial apreciar que el ganado es parte integral del ecosistema. Los animales están sujetos a ciertas leyes naturales y tienen que desempeñar ciertas funciones importantes. Si hay armonía entre ganado, pastizal y tecnología, entonces las utilidades por hectárea pueden duplicarse, al menos comparado con el mejor manejo convencional. Sin embargo, estas leyes y funciones están siendo desatendidas por el hombre a causa de la ignorancia y la arrogancia. La fertilidad es por mucho la característica más importante que se le pide al ganado. Hay una relación que es necesario entender entre el tamaño, crecimiento, consumo de forraje, tasa de madurez, condición corporal y eficiencia de conversión alimenticia. Ignorar esta relación ha llevado a que el ganadero a un mayor nivel, perdón, ignorar esta relación ha llevado a que el ganadero un mayor nivel de nutrición para ser productivo. Entiéndase, está suplementando, está llevando mayor forraje artificial, ¿verdad? Y eso implica mayor costo. Principios importantes. Entre más rápido aumenta un animal, más grande es su eficiencia. Los animales más pequeños son más eficientes a la misma tasa de crecimiento. La eficiencia es la misma cuando el crecimiento es proporcional al tamaño. La fertilidad es altamente heredable. La condición corporal es la clave de la crianza y el manejo de ganado. Todo lo demás es importante, únicamente si influye o sea influenciado por la condición corporal. La condición corporal es un reflejo de la adaptación total, un indicador de la eficiencia de la conversión del pasto y la principal determinante de fertilidad práctica. La condición corporal es esencial. Si no viene de la reproducción, tiene que venir de la alimentación.
Luego entonces en nuestra actividad es sumamente importante, es fundamental pues ver los animales que están dentro del rancho que estamos haciendo la visita de inspección, ¿verdad? Continuamos. La condición corporal es un reflejo de la eficiencia de la conversión del pasto. O sea, es una máquina que convierte la energía del pasto a carne. Una buena condición corporal mejora el sistema inmunológico. La condición corporal es determinada por el consumo relativo. Va en proporción al peso, ¿verdad? Luego entonces, no hay un genotipo universalmente superior. El hecho de que el ambiente difiere en términos de nutrición, clima, parásitos y enfermedades y que se requieren de diferentes atributos morfológicos y fisiológicos para la adaptación, no hay un genotipo universalmente adaptado. El ganado necesita ser seleccionado en un ambiente similar o más pobre a donde ellos vayan a producir. Y aquí vemos una gran falla que se puede tener de muchos ganaderos, que es común ver que traen ciertos animales de ciertos ambientes artificiales o de zonas que no son las apropiadas a donde van a trabajar, se puede, ¿verdad? Entiéndase con esto que se compran sementales de alto registro que fueron preparados o condicionados en corrales o en otros ambientes y llegan al rancho donde van a empezar a trabajar y no funcionan porque van a tardar un buen tiempo en adaptarse y esa adaptación es una merma es una merma en la productividad del mismo, ¿verdad? O hay modas, que es muy común que se tengan modas, que ahora anda el charolais de moda y que ahora anda el Simbra y etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que buscar el ganar, tenemos que identificar nosotros como evaluadores que el ganado sea el que mejor armonía tenga con el ambiente donde está, ¿verdad? Aparte de ser una decisión de negocio buena, una meta máxima de ganancia sustentable requiere de un pastizal altamente productivo. Esto supone el manejo de bocas y pezuñas de tal manera que cada animal tiene una influencia positiva en todos los procesos naturales del ecosistema. Esto significa, en términos generales, que entre más ganado, más grande es la productividad del pastizal y más grande la ganancia. Esto es contrario al manejo convencional en donde la baja carga animal incrementa el efecto negativo del comportamiento individual y del ecosistema. Esa manera de pensar resulta en un retorno más bajo de la inversión y rechaza el único medio práctico de mejorar el pastizal, particularmente en ambientes con precipitaciones fluviales estacionales, y que es lo que tenemos en el país, ¿verdad? Al final tenemos una recapitulación, todavía tenemos unos poquitos minutos. Recapitulación. Esto fue muy rápido, es una bomba de información. No son modelos de manejo nuevos. Estos modelos fueron investigados y fueron estudiados en los 70s, en los 80s. Hay pruebas científicas desde los años 50, de más de 50 años, pero la situación actual que se está viviendo en la ganadería en el mundo, con las sequías, con la baja rentabilidad de la misma ganadería, está obligando a que los ganaderos busquen alternativas que ya están ahí, que ya están probadas, y no quiere decir que se tenga que tomar una o la otra. Lo que está haciendo es mezclar lo mejor de uno y lo mejor de la otra y hacer un combo que se conoce ahora como, hay una corriente que se llama manejo regenerativo de ranchos, ¿verdad? Porque al final de cuentas encontramos muy común que lo que ustedes han visto con su experiencia al visitar un rancho ganadero, a lo mejor lo vemos muy seguido casi en todas partes del país. Ranchos sobrepastoreados, con muy poca infraestructura o muy baja infraestructura, con una calidad genética baja
o medianamente con altos costos por suplementación y poca o nula asistencia técnica. Así es que lo que tenemos que hacer es acelerar el cambio tecnológico. En el sector pecuario, la búsqueda de aumentos en la eficiencia se centra en la nutrición, la cría y la sanidad animal, la aplicación de técnicas modernas de alimentación en sistemas de producción puede contribuir significativamente en la reducción de los consumos de cereales forrajeros. Estos mejoramientos incluirían el uso de raciones optimizadas en enzimas y aminoácidos artificiales a nivel de rumen y mejorar la rentabilidad de la actividad. El sector pecuario tiene una importante participación en los daños ambientales, tenemos que reconocerlo. Con estos cambios acometidos en un sentido de urgencia, el sector puede realizar una contribución muy significativa para reducir y revertir los daños ambientales. Con esto concluimos. Para hacer esta presentación, aquí tengo una pequeña bibliografía de lo que hicimos, de lo que consultamos, porque hay mucha información y tenemos que recurrir a ella para saber, para comprender qué es lo que está haciéndose y si efectivamente podrá tener resultados en la productividad y que nos impacten en los mercados de terrenos abiertos. Porque aquí, entre las muchas preguntas que me he hecho, es decir, bueno, y luego, cuando yo veo un terreno de este tipo con estos sistemas de manejo y esta alta infraestructura, pequeños potreros muy divididos, el manejo de cercos eléctricos fijos y móviles, esas altas densidades de animales que hace constar que las capacidades de carga son superiores a lo que normalmente nos pueden manejar el manual de Cotecoca o lo que nos diga program para una pradera X, nos da razón de decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay más carga animal? ¿Por qué es más productivo, verdad? Y desde el punto de vista del enfoque de ingresos, tendremos que fundamentar y justificar las razones del por qué. Y aquí viene una cuestión dura, ¿no? Cuando hacemos el enfoque de mercado, ¿contra qué lo comparamos? Contra aquellos sujetos, contra aquellos comparables que que no tienen esa infraestructura o que son radicalmente diferentes por su infraestructura y productividad. Entonces, a lo mejor nos puede complicar una homologación. Tendríamos que buscar los factores apropiados o adecuados que mejor reflejen ese ajuste de mercado, ¿verdad? En la homologación que se tenga. Creo que estoy en tiempo de la hora que se me dio. Por último, les quiero hacer una anécdota de esta fotografía. Esta fotografía la tomamos en los ranchos allá del desierto. Ese becerrito tiene de nacido como unos 3 o 4 días. En el recorrido que andamos haciendo por el rancho lo encontramos solo. Eran como las 11, 12 del día. La vaca no la encontramos. Yo creo que haber muerto y de suerte lo recuperamos. Lo recuperamos, dijo el otro, ¿verdad? Se recuperó y se llevó a corrales. Esa cría pesa más o menos y tiene 3, 4 días. Tendrá unos 20, 22 kilos de peso. Esa era la próxima víctima del coyote que andaba ahí rondando, ¿no? La sequía está muy dura. Vean esos pastos que vimos, la foto está muy, 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 muy reducida. Pero bueno, de aquí, y agradezco mucho su atención, pues quedo abierto a las preguntas a los comentarios, o si quiere alguien hacer respuesta a la primera pregunta que hicimos, con mucho gusto trataré de responder de la mejor forma. Déjenme aquí. Es a la orden. Muchas gracias por su atención. ¿Algún comentario, colegas?
Alguien que tenga algún comentario que quiera hacer. Pues agradecerle al ingeniero Roberto Ibarra su valiosa participación y si alguien tiene algún comentario. Freddy, el ingeniero Molano que está por ahí. Sí, sería muy buena, muy buena, muy buena. A mí me gustaría mucho escuchar la opinión de algún ingeniero zootecnista o médico veterinario, bueno, por su perfil, pues, ¿verdad? O alguien que está muy metido, que tenga un rancho ganadero como el ingeniero Molano. Sí, tenemos aquí algunos especialistas en agropecuarios, ¿verdad? Aquí en el Colegio de Evaluadores. Son pocos, ¿verdad? Pero sí hay especialistas, ¿verdad? El ingeniero Molano, el ingeniero Joel Víctor. Pero muy interesante su plática, ingeniero. Pues te digo, nació de estas preguntas. Aquí están las preguntas. Así es que entonces, ¿qué factores influyen en el valor de comercial de un rancho ganadero? Les quiero comentar brevemente las fotografías que están a su mano derecha, en la parte inferior, ese donde está brotando el agua y el bebedero portátil, pues son modelos nuevos de llevar el agua a donde está el ganado, para que camine menos, ¿verdad? Entonces es una línea de conducción de 2 pulgadas con hidrantes de 1,5, donde llega y se conecta el bebedero y el animal así camina lo menos, se desgasta menos, ¿verdad? La fotografía de arriba vemos cómo es el ganado de esa zona. Este es un ganado convencional, es un Angus que nació ahí de un ganado de registro con una vaca de ahí criolla, pues, y la dominancia genética, pues siempre se caracteriza mucho. Y la que está allá, donde está el cerco, ahí la sequía, pues no nos favoreció mucho el tiempo, ¿no? Eso fue en mayo. Pero ahí se aprecia más o menos dónde está un terreno sobrepastoreado a un terreno no bien pastoreado, ¿verdad? Ahí se ve un poquito la diferencia en el color de los zacates. Y en contraste, las fotografías del lado izquierdo, pues estamos viendo lo que está pasando en un rancho en la zona desértica, totalmente desforestado, totalmente compactado, se está dando mucho rastrojo porque no hay otra opción, ¿no? Y las vacas están sufriendo mucho porque no hay pasto y no hay agua, ¿no? Obviamente la productividad va a ser muy baja. Muy bajo. Entonces, aquí dejo de compartir. Bueno, entonces, muchas gracias de nuevo. Sí, y si no hay si no hay algún comentario de Pues, alguno de los colegas que están en sí, ingeniero, línea. para comentarles a todos que, bueno, que el próximo curso que va a ser por parte del colegio y de Formecova, pues va a ser con el ingeniero Roberto Ibarra, extendiendo más este tema de Muy la bien. evaluación ganadera para que estén al pendiente. Pensamos que pudiera ser en el mes de agosto y bueno, pues nomás recordarles eso, que el expositor es el que de ahora es el Nos mismo va que a va a dar estar el en curso. el curso. Así es. Muy bien, pues es para invitar pues estaremos al pendiente para invitar a los socios y organizarlo, Freddy. Así es. Bueno, pues si Pues no muchas tienen, gracias, ingeniero, por su A usted, plática, gracias. su si tiempo. no hay algún otro comentario, nos gustaría mostrarle al ingeniero aquí un reconocimiento. Le voy a dar lectura, ingeniero, para Ándale, muchas el gracias, ingeniero. Sí. Colegio de Evaluadores de Nuevo León. Otorga el presente reconocimiento al ingeniero Roberto Ibarra por habernos impartido en la plática denominada "Es mejor saber un poco de todo que de todo un poco. Valoración de un rancho ganadero". Monterrey, Nuevo León, a 21 de julio. Esto lo grabamos ayer, pero se lo estamos entregando y se lo vamos a enviar vía correo electrónico para que lo tenga ingeniero. Como un Muy amable, reconocimiento muy del amable. Colegio de Evaluadores, y pues aquí nos vemos en su curso taller próximamente y invitamos a todos también a participen. La idea del taller es ver precisamente ahora sí en forma dinámica, en forma práctica, cómo llevar toda esta teoría del manejo de pastizales y de manejo de ganado. Que fíjense, que nótese bien, hablamos de ganado, de las características que debe tener el ganado, no de razas de ganado, ¿verdad? Sí. Que es radicalmente diferente. Y se me pasó algo muy importante que compartirles.
En Nuevo León, específicamente en Monterrey, hay una persona que se llama Jaime Elizondo Brown. Él es un técnico asesor, ingeniero zootecnista, que da muchas asesorías en muchos ranchos en la zona de Nuevo León, de Tamaulipas, de Atlanta, de la Florida, aquí en Chihuahua, también él viene para acá. Él es uno de los principales precursores, Está la respuesta. está haciendo, ¿mande? Sí, no es que estábamos preguntando aquí por otros colegas de dónde era usted originario, ingeniero. Por el acento, ¿verdad? Ah, no, yo soy de Chihuahua, yo estoy en Chihuahua, yo soy de Chihuahua. Pero bueno, he estado muy cerca de esta actividad ganadera por muchos años y he estado siguiendo a Jaime Elizondo, que es de Monterrey, que Monterrey. ha hecho una sociedad que se llama los Manejos Regenerativos de Ranchos, con otra persona que es sudafricano que se llama Johan Sitzman. Él es el creador de este libro. Este es uno de los libros se consulta, ¿verdad? Y bueno, Sí. aquí habla de los principios fundamentales del manejo de los ranchos, ¿no? Junto con el de Alan Savory. Muchos de los ingenieros o tecnistas lo conocen estos sistemas, los pudieron haber visto porque no son nuevos, no es nada nuevo. Y creo que sería una alternativa viable para la actividad y rentable más, porque estamos en situaciones difíciles. Les agradezco mucho su reconocimiento. Esto llevado a la evaluación debe de tener un impacto de mejor justificación y mejor reflejo de los valores de ranchos con estas características, ¿verdad? Muy a gusto con ustedes. Muchas gracias, ingeniero. Muy amables. Muchas gracias y a todos por su participación y aquí los esperamos el día de mañana con la siguiente plática del arquitecto Sergio Contreras. ¿Es correcto, verdad, Freddy? Bueno, Sí, así es. El día de mañana sí el arquitecto Sergio Contreras. muchas gracias a todos y les agradezco su atención y participación, principalmente al ingeniero Roberto Ibarra. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Le Roberto. agradecemos Y los mucho, conocimientos. ingeniero Roberto Ibarra, ingeniera Livia de Ciudad Victoria, Tamaulipas, alumna suya de la especialidad de agropecuarios. Bienvenida, ingeniera. Muchas Bienvenida. gracias, excelente plática. De Mérida. De otros estados, de Mazatlán, Saludos, Roberto. Saludos, ingeniero Molano. Gracias por la charla. Saludos, maestro Roberto, de Culiacán, Sinaloa, de la unidad de Mochis, donde dio clases a usted, allá agropecuarios. Saludos de la costa michoacana, de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Mucho gusto, ingeniero. Bienvenido y ojalá les sirva de sea de utilidad. Gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos. Gracias. Gran participación. Muchas gracias. Gracias, Alfredo Ayala. Adiós. Hasta luego, muchas gracias. Saludos. Muchas gracias, Roberto, por compartir tus amplios conocimientos. Dígale, espero no se va a registrar.